Puedes comenzar. Hola. Hola chicos, chicas, todos sean bienvenidos al taller de adjudicación de discursos. El día de hoy vamos a estar presentando Fabián y yo. Es un gran honor poder compartir con ustedes el día de hoy. Durante el taller vamos a abarcar los siguientes puntos. Primero vamos a hablar un poquito de la tabla de Emian. De ahí va a haber una explicación un poco más profunda de lo que es el núcleo discursivo, los criterios, los elementos y los pilares, los errores, cómo se califican, la tingencia, la nueva adquisición de discursos sobre la receptora empática y por qué es tan importante, el espacio y eso sería lo más importante. Para comenzar, tenemos la tabla de Emian que evalúa los tres criterios principales que tenemos aquí. Son los tres igual de importantes, los errores, los criterios y la tingencia. Los tres juegan un papel fundamental, aunque su consideración dentro es bastante separada, podríamos decirlo. ¿Listo? ¿Fa? Sí, pues lo primero que vamos a hablar un poco es entender el primer punto de la tabla. O sea, quiero que visualicen la tabla de Emian y la tengan en su mente como una tabla que separa en rangos de 5, desde 5 números, ¿cierto? Que parten en el número 30 y que terminan en el número 100, donde cada grupo de criterios tiene, o sea, cada grupo de la tabla tiene 3 líneas. La primera de ellas está asociada a que también están efectuados los distintos criterios que tiene el manual, ¿cierto? Criterios como emocionalidad, criterios como uso de la voz, como figuras retóricas, utilización del espacio, etc. Pero antes de entrar a ver cómo se evalúa cada uno de esos puntos específicos y particulares, hay una pregunta previa que hay que hacerse, que es, ¿cómo reconocemos cuándo un criterio está bien y cuándo un criterio está mal? Porque aquí, inicialmente, uno podría decir, bueno, claro, la utilización del espacio mala es si alguien, por ejemplo, no se mueve o no usa el espacio. O, por ejemplo, yo puedo decir como... un uso de la voz, o sea, una estructura lógica está errada cuando vemos que el discurso no funciona. Pero eso deja de funcionar en discursos que sí tienen elementos claros, pero que no suenan entre ellos. Voy a la explicación. Por ejemplo, ¿qué pasa si un discursista tiene un guión donde se nota por las palabras que está usando que es un discurso feliz, pero la tonalidad que tiene es una tonalidad muy triste y que transmite muchas tristezas, pero el cuerpo y el movimiento espacial habla de rabia, ¿cierto? Habla de movimientos rápidos, con los hombros medio cerrados, con puños constantemente. Vemos, y que lo logra muy bien. Vemos 3 elementos construidos y creados de manera eficiente y efectiva, pero que no funcionan entre ellos. Entonces la pregunta que uno se hace ahí es, ok, si eso es cierto, ¿cuál es el error? ¿Cuál criterio está siendo bien utilizado y cuál criterio está siendo mal utilizado? No podemos saber necesariamente la respuesta solo a través de una lógica de check, sino que tenemos que entender entonces los criterios desde un núcleo discursivo. Y es por eso que nace este concepto y que constituye la forma de entender si los criterios están bien o mal usados. Si el discurso tenía una intencionalidad de ser feliz, entonces lo que está bien es el texto y tanto mi voz como mi cuerpo estaban mal. Si la intención discursiva era la tristeza, entonces lo que estaba mal era el guión y el cuerpo, pero mi voz estaba bien. Si por otro lado la intención discursiva era hacer un discurso con rabia, entonces se reconoce que el cuerpo estaba bien y los otros 2 elementos estaban mal. Noten cómo entonces, si esto es cierto, no podemos entender los criterios en abstracto y que funcionan por sí solos, es decir, hay un buen o mal uso de la voz en abstracto, o hay un buen o mal uso del espacio, o un buen o mal uso de los elementos de guión, sino que responden todos a una intención discursiva o núcleo discursivo y se van alejando o acercando hacia ese mismo. Desde ahí entonces es súper importante que cuando evaluemos discursos en esta primera parte de la tabla, el pensamiento siempre sea el mismo, que es un pensamiento de quiero hacer o sea, como evalúo los criterios en base a cuál era la intención del discurso. Y aquí la pregunta que yo me hago entonces es, ok, Fabián, entiendo eso, pero hay un punto que no sé. ¿Cómo mido la intención del discurso? ¿Cómo sé yo cuál es la intención discursiva detrás? Y ahí se juntan 2 elementos. El primero tiene que ser, está asociado a la temática, es decir, por ejemplo, cuál es la temática particular que le tocó a la persona, ¿cierto? Muchas veces las temáticas introducen en sí mismas ciertos elementos. Por ejemplo, si a mí me dicen que tengo que actuar como una persona infantil, ¿cierto? Que tiene ciertas características, entonces la intención discursiva gira en torno a ese primer factor. Pero en segundo lugar,
también está asociado a cómo la persona interpreta el discurso. Es decir, yo puedo tomar este discurso asociado a, por ejemplo, esta idea de ser una persona infante, ¿cierto? Que tiene que hablar sobre cualquier cosa, sobre, no sé, soy una persona infante que tiene que hablar sobre cómo se enfrenta al monstruo del closet, para decir el monstruo del closet, mi vida. Bueno, él tiene que... Qué buen chiste. Podemos jugar entonces allá a decir, ok, esto puede ser interpretado de muchas maneras. La persona discursista puede interpretar esto desde un discurso del terror, puede hacer esta interpretación desde un discurso de confrontación, ¿cierto? De tengo mucha valentía y voy a ir contra este monstruo del closet, como yo cuando tenía 18. O puede ir asociado a, por ejemplo, un discurso de tristeza, ¿cierto? Un discurso donde tengo mucha tristeza porque siento que me ha hecho daño, por ejemplo. Entonces, desde ahí, lo importante que uno tiene que hacer es analizar hacia dónde el discurso está yendo. Es decir, cuando la persona esté hablando, hacia dónde va su historia, hacia dónde va la idea, y desde ahí entonces reconocer que ahí está el núcleo. El núcleo es la temática, pero también está asociado a la interpretación que la persona individual le da a esta temática para poder entender cuál es la intención central del discurso. Y cuando eso está detectado, ahí es cuando empezamos a medir los distintos criterios para ver qué tanto se alejan o se acercan de esta intencionalidad discursiva. Entonces, noten, cuando ustedes estén evaluando, el primer pensamiento que uno tiene que tener al momento de terminar un discurso, cuando la persona termina el discurso, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿cuál era la intención discursiva o núcleo discursivo de este discurso particular? Para poder entonces desde ahí entender cuáles serán los distintos elementos, los distintos elementos de los distintos criterios, ¿cierto? Entendiendo y reconociendo este elemento y núcleo central. Con eso, claro, creo que podemos entonces ya, cuando ya entendemos cómo se evalúan los criterios, podemos entrar ahorita, Anaí, con los distintos criterios que trae esta tabla. Bien, entramos con los pilares y los elementos. En los pilares, como se había mencionado al principio, tenemos tres principales: creatividad, emocionalidad y atingencia. La creatividad hace referencia a qué tan original y desde qué punto de vista poco usual un discursista puede acercarse a la dinámica y tratar de expresar su intención discursiva. De ahí tenemos la emocionalidad, que abarca unos cuantos criterios: cómo matizan la voz, la vocalización, el lenguaje corporal. Si es que estos tienen una relación clara, como decía Fabián, entre la intención del discurso, lo que transmite tu cuerpo, lo que transmite tu voz y el mensaje que estás dando. Y atingencia, ya lo vamos a explicar más adelantito. Fab, creo que aquí tienes una acotación. Sí, o sea, creo que es importante cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de creatividad, ¿cierto? Sí, ¿no? Cuando hablamos de creatividad es súper importante reconocer lo siguiente, y es, creatividad es hacer el discurso propio. Es decir, la idea, cuando nosotros decimos originalidad, no necesariamente está asociado a voy a hacer algo que jamás se ha visto en la historia de la humanidad, bla, 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 sino que puede ser, por ejemplo, tomar un discurso clásico con una estructura clásica, pero hacerla propia. Es decir, que se reconozca que tenga algún elemento y alguna particularidad, que uno diga, esto tuvo un elemento de pensamiento detrás, no es solamente como leyó un discurso ya existente. Esto se los digo para que tampoco se maten mucho la cabeza cuando hablemos de creatividad, porque siento que muchas veces la gente sobreinterpreta esto como de tengo que hacer algo loquísimo y absolutamente fuera de la caja, que muchas veces termina siendo peor en la praxis porque termina no funcionando. Entonces, creatividad sí es hacer algo novedoso, pero la novedad no está asociada solamente a hacer algo significativamente distinto, sino que puede ser la reapropiación o la reinterpretación de un texto individual propio. Eso. Con eso podemos pasar a emocionalidad, Ani. Ya. La emocionalidad, como les mencionaba, sería más la forma que ustedes tienen de transmitir sus sentimientos tanto al público como al panel. Y que estos sentimientos, estas sensaciones que ustedes quieren transmitir con su voz y con su cuerpo, tengan un poco de coherencia también con el mensaje, con la intención discursiva que tienen, y que esté adjunta a la temática pedida. Entonces, la emocionalidad a veces es un poco complicado, más la emocionalidad es difícil de medir cuando estamos en virtual, porque tenemos menos recursos para expresarnos de la manera más eficiente. Y tendríamos el último pilar, igual de importante, que es la tingencia. ¿Hay algo que quieres añadir, Fab? Sí, la tingencia no la vamos a explicar ahora. ¡Ja!
No se preocupa, Vanessa, la vamos a explicar más tarde. La razón detrás de eso es que la tingencia se mide de manera separada. Vamos a explicar más adelante, ahí va a ser un trabajo profundo de explicar cómo se evalúa la tingencia dentro de la competencia, pero queremos justificar teóricamente por qué... Joel, tienes el micrófono abierto. ¡Ay, Dios, atrás, me asustaste! Lo siento, es que el perrito de Fernanda me acaba de asustar porque acaba de pasar al lado mío. La tingencia se evalúa por separado. La pregunta aquí es ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué si todos los pilares y todos los elementos que vamos a ver más adelante que están en el manual se evalúan juntos aquí? ¿Por qué a tingencia se evalúa solo? Y aquí la respuesta es muy simple. ¿Recuerdan lo que es el núcleo discursivo? Es decir, el núcleo discursivo es cuánto yo me acerco, me alejo en distintos al respecto a los pilares y elementos hacia el mismo. La tingencia no se puede acercar o alejar del núcleo discursivo, porque la tingencia es parte del núcleo discursivo. Una tingencia correcta es que el núcleo del discurso esté donde debería estar en la temática o no esté donde debería estar la temática. Entonces, mientras todos los criterios son cuánto me acerco o me alejo de esta intención discursiva, la tingencia es evaluar si esta intención en sí misma está vinculada a la temática. Como es eso, uno no se puede alejar o acercar del núcleo discursivo con la tingencia porque es ese núcleo el que se mide si es atingente o no. Es la razón por la cual cuando hablamos de ejecución de los criterios, no hablamos de atingencia en sí misma, y atingencia se evalúa por separado, porque la forma en la que entendemos si la atingencia es correcta o incorrecta es diferente al resto de las demás, y por ende no se evalúa aquí. Esto es importante porque, ¿por qué hacemos esta justificación teórica? Sobre todo para poder explicar cómo funciona la tabla. Siempre es importante que entendamos cómo funcionan los elementos que usamos para poder evaluar y no solamente los apliquemos, sino que entendamos por qué han sido construidos de la forma en la que han sido construidos. Con eso ahora sí podemos pasar a los distintos elementos, ya que conseguimos los pilares. Va. Tenemos aquí entonces los cuatro criterios a nivel de estructura, ¿cierto? Si uno va al manual, los criterios son más, están subdivididos, ¿cierto? Pero aquí preferimos solamente hablar de los cuatro a nivel macro para no entrar a los distintos específicos, para entender más o menos cómo funciona. El primero de ellos, que es lejos mi favorito siempre, creo que cualquier persona que ha sido juzgada por mí o ha evaluado alguna vez conmigo sabe que yo amo este elemento, que son los elementos de guión, están asociados a la estructura del discurso y la secuencia del discurso, así que el discurso se entienda. Cuando uno tome el discurso en un papel y lo lea, uno diga si esto es coherente o no es coherente. ¿Cómo se evalúa la coherencia de un discurso? Es una pregunta clave, ¿cierto? La respuesta a esta pregunta es muy simple y es reconocer que el discurso a nivel interno tenga verosimilitud en su escritura. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando uno escuche el discurso, uno vea constantemente que este discurso sea coherente consigo mismo. ¿Y por qué hablo de coherente consigo mismo y no coherente, por ejemplo, con la realidad? Porque muchas veces hay formas de discursar que están desvinculadas a la realidad como la entendemos. Por ejemplo, si yo hago un proceso de ¿cómo se llama este fenómeno literario? Como de fluido de pensamiento, no me acuerdo, pero hay una forma de hablar que tiene que ver con imitar la forma en la que pensamos, que no es la misma forma en la que hablamos, porque cuando hablamos tenemos estructura, tenemos pausa, pero muchas veces nuestros trenes mentales hacen cambios y hacen giros todo el tiempo, ¿cierto? Yo puedo estar diciendo una cosa y estar acordándome de otra. Por ejemplo, una forma de hablar de esa manera es hacer un proceso donde cambio de tema constantemente. Por ejemplo, puedo decir, ahorita estoy haciendo un taller, sí, un taller que me recuerda muchísimo cuando estaba haciendo un taller en Semude, qué gran competencia era ese campeonato, ¿cierto? La pasé muy bien, recuerdo todas las veces que tomé, sí, me acuerdo la última vez que fui a un bar a tomar una... Y voy cambiando de tema uno tras otro, ¿cierto? De manera absolutamente incoherente, pero que internamente tiene sentido, porque todo el discurso hago exactamente este mismo proceso interno de cambiar de una temática a otra a través de palabras comunes que conectan los puntos y que generan una coherencia interna. Entonces, claro, quizá el discurso sea incoherente con la realidad, porque no hablamos así, pero es coherente internamente porque está imitando una cascada de pensamientos que va cambiando de tema uno tras otro. Entonces, cuando hablamos de evaluación del guión, hablamos necesariamente de la evaluación de los elementos, de cómo el guión funciona en sí mismo y cómo la estructura tiene sentido internamente. Por eso hablamos de que es verosímil. Es decir, que cuando tú la ves, más allá de si reconoces que esto puede ser verdadero o no, tú reconoces, al igual que al leer la ficción, que esto tiene sentido consigo mismo y que si yo me sumerjo en la ficción y hago un ejercicio de entender este discurso, no me voy a confundir. Cuando una estructura está mala, por ejemplo, una estructura está mala cuando deja, por ejemplo, partes al aire, es decir, que me dice que me va a contar algo que luego no me cuenta y no me dicen por qué no me lo van a contar. Es distinto que yo diga que a mitad de un discurso que les voy a contar sobre la muerte de mi madre, pero que al final dicen como no, es que en realidad no lo puedo contar porque si lo cuento me voy a sentir muy, muy mal, y se entienda en el discurso porque hay una parte que dejo suelta a que yo deje un guión suelto, es decir, que yo anuncie algo que luego no hago.
por ejemplo, tenemos una estructura mal diseñada. O, por ejemplo, una estructura mal diseñada es aquella que va saltando entre pasado y presente sin sentido. Es decir, que más que ser un discurso que está asociado a generar un paralelismo, por ejemplo, entre lo que era y lo que es y lo que será, que simplemente vaya haciendo como que se acuerda de algo. Es decir, como de, no, estaba haciendo esto, ay, bueno, y también antes también estaba haciendo esto otro, pero que internamente no tenga sentido que el discurso sea así. Es decir, por ejemplo, un discurso de relata una historia como si la estuvieras recordando, sí, pero si me dicen, haz un discurso como un político no hablaría así porque eso pierde seriedad y entonces el guión no funciona con la intención discursiva. Eso muestra más o menos cuando, entender más o menos cómo funciona la estructura. Eso. Ya, y hay otro de los elementos importantes que tenemos aquí son los verbales, que directamente hacen relación a la voz, a la matización y a la vocalización que un discursista puede tener. Y esto es muy importante eh, para que el panel y el público presente, en caso de haberlo, sean capaces de escuchar y entender lo que la persona está compartiendo. No en cuestión de sentido lógico, sino simplemente entender las palabras, entender lo que me quiere decir y que no haya el espacio para una mala interpretación o simplemente que no se capte la idea a profundidad. Justamente. Y desde ahí entonces reconocer, cuando hablamos de elementos verbales, reconocer, por ejemplo, que las palabras que se estén utilizando sean las correctas. Reconocer, por ejemplo, que no hay una repetición absurda del concepto o que no tengamos, por ejemplo, figuras verbales que no tienen sentido con lo que se está intentando decir. Pero aquí es súper importante siempre evaluar las cosas en contexto. Es decir, existen ciertos escenarios donde la repetición, por ejemplo, un concepto puede ser un factor de comunicación de un mensaje, ¿cierto? Si yo quiero hacer un discurso constante de potencia política, por ejemplo, probablemente ocupe constantemente la misma frase de inicio, ¿cierto? Por ejemplo, en el gran discurso de Martin Luther King Jr., ¿cierto? Yo tengo un sueño, yo tengo un sueño, yo tengo un sueño, donde la misma frase se ocupa en múltiples partes del discurso porque es una referencia a un objetivo central. Eso no es una repetición mala, porque es una repetición que tiene una intención discursiva, que está asociada al núcleo. Pero hay veces donde hay repeticiones porque simplemente no se me ocurrió otro concepto y hace que el discurso suene fofo. Es decir, por ejemplo, si yo empiezo a describir algo y constantemente repito que es rojo, pero que no es tan central que sea rojo en el discurso, simplemente lo estoy repitiendo porque pues es un concepto, es una palabra que me sirve como factor, eso puede ser un elemento verbal mal utilizado, por ejemplo, o una metáfora que no se entiende. Es distinto a construir un discurso con elementos poéticos que se entiendan con facilidad, por ejemplo, que yo hable de cómo cuando pienso en esta persona que amo, mis ojos se vuelven una lágrima que corre como un río, que es muy fácil de entender que hablo que estoy llorando, a que yo diga una cosa como de sí, cuando pienso en la persona que amo, mi cuerpo se vuelve un bol de cereales, que es like, o sea, sí, quizás pues, si uno hace un ejercicio de interpretación muy largo, uno podría llegar a entender qué estoy diciendo, pero en el momento de escucharlo es muy probable que la persona no entienda mi metáfora o mi analogía, particularmente porque no tiene ningún sentido y me la acabo de inventar, pero que se entiende entonces cómo hay una mala utilización de los elementos verbales porque tal como decían ahí, no se comprende la intención. Desde ahí pasando a los paraverbales es entender que el verbo, el texto, lo que hemos visto antes, el guión y el verbo, no funcionan solos, es decir, no somos máquinas que como Google Translate hablan siempre con exactamente el mismo tono. Los elementos paraverbales son cómo estas palabras que nosotros hemos decidido utilizar en la estructura y en la transmisión tengan sentido. Y para eso ocupamos cosas como, por ejemplo, el tono, el volumen, cosas de ese sentido que permiten que se transmita un mensaje. Esa transmisión es funcional porque permiten eh, como medir la intencionalidad del discurso. Porque, noten, no es lo mismo que yo diga la palabra, que yo diga, ay, me siento súper feliz, que se entiende que me siento feliz, a que yo diga, pues sí, no, me siento súper feliz. Como donde se nota en el tono que estoy siendo burlesco, que estoy siendo irónico, ¿cierto? Ese tipo de cosas, de elementos paraverbales, permiten hacer que las palabras tengan intención. Y al tener intención, pueda entonces comprenderse de mejor manera la transmisión de elementos emocionales, la transmisión de elementos de construcción, y hacer que la persona sienta más las cosas que yo digo. ¿Cómo se evalúa cuando eso está bien o está mal? Ahí volvemos a la intención. Si se nota por el texto que yo quiero hacer un discurso alegre, se espera que mi tonalidad, mi volumen, en mi rapidez estén asociadas a la alegría, ¿cierto? Sería raro que yo haga un discurso alegre como hablando hacia abajo, no desde el cuerpo, sino que desde la voz, como con una voz hacia abajo, y lento, y sí, no.
soy súper feliz por las cosas que he vivido y me parece súper chévere mi vida, porque aunque mis palabras digan que estoy feliz, mi tono dice que estoy triste. Y claro, uno puede jugar con el juego de la ironía o con el juego de como la contradicción, ¿cierto? Cuando yo hablo desde las cosas que no siento, pero si la intención del discurso era que yo fuera una persona feliz, claramente estoy teniendo un problema y entonces está mal utilizado este concepto. No sé, Ney, si quieres agregar algo más con los elementos paraverbales. Lo único que agregaría es que justamente un mal uso de este tipo de elementos o un uso deficiente, que no es lo mismo, pueden dar a los errores que luego vamos a explicar como una mala interpretación o un mensaje un poco erróneo que puede vulnerar a alguno de los oyentes. De ahí pasamos al último criterio, que está al final, pero no es menos importante, que son los no verbales, que abarcarían más lo que es el mensaje escénico y a la corporalidad que tiene el discursista al momento de interpretar. Porque esto es igual o tan importante que el resto de elementos, porque así como ustedes tienen su intención discursiva, están usando un tono de voz y están tratando de transmitir un mensaje, como decía Florida, estás tratando de dar un discurso feliz y tu cuerpo está caído y tu cuerpo está encogido, entonces no va a haber una concordancia y puede generar un poco de ruido en las personas que están en el panel. Pero en cambio, si tu discurso es un poco más, se podría decir, con matices de enojo, de rabia, y tu cuerpo expresa felicidad, apertura y todo lo demás, también habría un ruido en las personas. Entonces es importante que entre todos estos elementos haya una armonía que permita que el discurso sea un poco más ligero de entender y calificar. Perfecto. Yo no tengo nada que agregar, creo que podemos pasar justamente a entender entonces, ya que hemos visto los pilares y los criterios y los elementos, entender el segundo punto de la tabla de Emen que tiene que ver con la evaluación de errores. Aquí es súper importante comprender que los errores no funcionan como una checklist. Esto no es una evaluación clásica de colegio o de escuela donde te toman un ensayo y te dicen primer error, segundo error, tercer error y te empiezan a contar los errores y en base a eso se evalúa, sino que los errores se evalúan principalmente en base a qué tanto daño le hacen a el discurso, ya que yo me sienta persuadido por el discurso. Me explico. Yo puedo todo un discurso estar con los nervios tartamudeando, o sea, que no es una intención discursiva, sino que sea un problema asociado a que me pongo nervioso y entonces cada cierto tiempo empiezo como a tartamudear, ¿cierto? Y empiezo como a tener este tipo de como pequeños elementos que detienen el discurso, que sí afectan a la persuasividad porque distraen, porque generan elementos de distracción, pero no afectan mucho, por ejemplo, al mensaje. Es decir, no es que yo entienda significativamente menos el mensaje producto de este tartamudeo pequeño. A que, por ejemplo, yo en un discurso triste, solo una vez me ría, pero no me ría con un tono de risa triste, sino que literalmente me dé un ataque de risa en un solo momento a mitad del discurso. ¿Por qué? Porque eso disrumpe completamente la intención y disrumpe completamente cuál era que la persona que estaba escuchando se sienta conectada con el discurso. Este ejemplo denota lo que entendemos cuando entendemos errores que afectan al discurso. Es decir, no está asociado a la cantidad, está asociado a de qué manera el error que yo cometo choca con los discursos. ¿Cómo evalúo entonces esto? Cuando yo me siento a conversar en la deliberación con el resto del panel y yo reconozco que existe, por ejemplo, una situación, yo me hago el cuestionamiento o lo hago en voz alta para que el resto del panel opine y me pregunto, ¿cómo creen ustedes que afectó a la persuasividad esta situación pequeña de error? Si la situación es muy grave, por ejemplo, decimos, miren, no, esto fue absolutamente distractorio, generó que a mí me costara seguir el discurso, que hubiera cosas que yo no entendía, por ejemplo, entonces reconocemos que son errores graves que probablemente bajen de manera mediana o significativa el puntaje. A cosas como de sí, reconozco que eran pequeños errores de lenguaje, por ejemplo, palabras mal pronunciadas o la utilización de una palabra que no era la correcta, ¿cierto? Por ejemplo, confundió parcial con imparcial, que es una cosa que hacemos siempre, ¿cierto? Que decimos como, no, no puede ser que esta persona sea imparcial, cuando lo que queremos decir no puedo que esta persona sea parcial, porque imparcial es que sea justa, parcial es que tome un lado. Esto lo corrijo porque es un error que siempre hay en debate, entonces para que lo empiecen a corregir también, de que decir que la gente, cuando queremos decir que la gente está tomando una postura, no queremos decir que esa gente es imparcial, decimos que esa gente es parcial. Pero bueno, esos son pequeños errores que si yo lo escucho rápidamente en un discurso, pues no afecta casi en nada, es decir, como no afecta de manera significativa a la personalidad del discurso y por ende no es problemática, ¿cierto? Entonces, para cuando conversemos, siempre que detectemos pequeños errores,
siempre es útil preguntarse a sí mismo, si una persona jueza principal, preguntarle al panel cómo creemos que esto afectó a la persuasión. Es decir, ¿me distrajo lo suficiente? ¿Generó que yo tuviera un choque cognitivo con el mensaje? O cosas de ese estilo. ¿O simplemente fueron pequeñas cosas que son significativamente olvidables, que se pasaban a dejar de lado y así? Ese tipo de cosas permite saber bien cómo medir los errores. Como reconocer qué tanto o qué tan poco afectan. Y ahora, esto es súper importante. ¿Qué hago como persona jueza cuando una persona se corrige el error? Por ejemplo, yo me equivoco en una palabra y retrocedo al discurso para decirla bien. Por ejemplo, que yo diga, no, lo que pasa es que este juez era súper imparcial, ay, perdón, parcial, y por ende no estaba de acuerdo con mi caso. Por ejemplo, yo corrijo la palabra a mitad del discurso. ¿Cómo evalúo esa corrección? ¿Esa corrección es deseable o es indeseable? Y la evalúo de manera positiva o negativa como persona jueza. La respuesta a eso es reconocer qué tanto esa corrección, al igual que el error, atiende a la intención del mensaje, a la recepción del mensaje. Muchas veces es preferible que una persona siga hablando a que se corrija, porque la corrección puede interrumpir mucho más. El ejemplo que yo di, por ejemplo, es una corrección significativamente pequeña, es decir, que no afecta más o menos que el mismo error. Distinto es que yo haga esto, por ejemplo. No, lo que pasa es que el juez era súper imparcial. Digo, ¿parcial? ¿Imparcial? Parcial, y por ende no entendió mi parte del caso y me juzgó mal. Noten cómo yo tuve que interrumpir el discurso, encontrar la palabra, luego volver a presentarle, volver al discurso. Esto genera un gap, un espacio en el discurso que afecta mucho a la persuasión, porque distrae a la persona, le rompe la verosimilitud, porque le rompe la realidad del discurso, porque hace que la persona haga notoria que está hablando de una cosa externa y así, que puede afectar el discurso incluso más que la misma equivocación. Entonces, noten, eso es súper importante porque muchas veces al juzgar decimos, bueno, no se corrigió y eso puede ser problemático. Depende, porque muchas veces la corrección del error, ¿cierto? Puede ser una corrección que interrumpa más el discurso. Entonces, siempre es importante reconocer eso. Eso lo quería como comentar por si acaso nos encontramos entre eso. Entonces, siempre cuando nosotros hablamos de errores, reconocemos que son pequeñas interrupciones o grandes interrupciones a la persuasión, a qué tanto yo como persona me siento persuadida por el discurso. Y eso también puede incluir cosas como correcciones de los mismos errores que estoy cometiendo. Eso. Ya, también yo lo agregaría como un error bastante grave que por lo general cometemos las personas cuando estamos recién iniciando en el tema de discursos, que son un poco los sesgos internos que al momento de estar nosotros discursando, nosotros podemos interpretar, más que interpretar, podemos expresar las ideas muchas veces que llevamos dentro sin considerar que esto puede vulnerar a otra persona. Entonces esto, aunque no sea la intención del discursista, puede convertirse en un pseudo discurso de odio que afecta de manera significativa al panel y al público. Entonces a veces sí tener un poquito de cuidado con la libertad de expresión porque podemos tener sesgos internos que pueden afectar a las personas que estamos escuchando. Eso sería. Avanzando, ahora sí llegamos a la tingencia. La tingencia se evalúa aparte por lo que mencionaba Fab, que está dentro del núcleo discursivo, y la tingencia es la dirección que debemos tomar al momento de dar nuestro discurso. ¿Por qué esto es importante? Porque al momento de que se nos asigna una temática, nos piden llegar a X punto. Nos dan un objetivo en específico, instrucciones en específico, y nos dicen, ve a este lugar. No confundamos la tingencia con la probabilidad que tenemos de interpretar esta dinámica, porque te dicen, llega a X sitio, tú puedes llegar por 100 caminos diferentes y ese no va a ser el problema, porque estás llegando al sitio que te está pidiendo la dinámica. El problema es que te dicen, llega a este lugar y tú llegas al opuesto, o a un lugar completamente diferente que no te está pidiendo la dinámica en sí. Entonces, al momento de evaluar la tingencia, debemos considerar tres aspectos súper importantes, que son las instrucciones que nos da la dinámica. Siempre está explícito el objetivo de la dinámica. Nos dan un contexto, nos dan una explicación y luego nos dice, queremos que hagas lo siguiente. Queremos que interpretes esto, que expreses la siguiente idea, la siguiente emoción, y nosotros debemos apegarnos a eso.
Como segundo aspecto tenemos la intención discursiva. Aunque el objetivo sea uno, la intención de tu discurso o la forma en la que tú expresas la idea para lograr el objetivo puede variar, pero esa intención discursiva debe estar muy relacionada a la dinámica en sí de lo que te están sugiriendo hacer. Y el tercer aspecto es más de las dinámicas que te piden contextualizar o usar un elemento en específico. Eso ya está relacionado a los criterios de evaluación, a los pilares y a los elementos que mencionábamos con anterioridad. No sé si algo quieres añadirle ahí, Fab. No, o sea, creo que todo está súper bien. Solo recordar siempre, 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 mi interpretación como persona jueza no es la única interpretación posible de la temática. Entonces siempre es importante prestarse a entrar al mundo de la ficción. Y lo otro, porque esto es un error que se ha empezado a ver mucho, la tingencia es igual de importante que el resto de las cosas. No es más importante que el resto de las cosas. ¿A qué voy con esto? Un discurso puede no ser tan atingente, pero tener todos los otros elementos súper, súper bien, y no por eso es un discurso que de plantón ya está malo, ¿cierto? Porque es uno de los 3 puntos de la tabla y no es el punto central de la tabla, es uno de los 3 puntos que se miden en exactamente el mismo nivel. Para que tengamos cuidado muchas veces al momento de evaluar, porque muchas veces pasa que evaluamos atingencia como lo único que importa y que el resto son agregados, cuando no es así. Son todos puntos que van de la mano y en conjunto. Eso. Ya, ahora pasamos con lo de receptor empática. Cuando yo miro un discurso, la pregunta que uno se hace es, ¿con qué ojos tengo que mirar este discurso? ¿Soy yo, Fabián Jaksic, la persona que juzga o no? ¿O es Anaí Bermeo? ¿O es Dylan? ¿O es Evel? ¿Quién es? La respuesta es ninguno. La respuesta es, la receptora empática es un personaje al que todos entramos cuando tenemos que evaluar discursos que tienen varias características. Vamos a hablar de 3 en particular. La primera de ellas, representada con las banderas, es que no es de ninguna nacionalidad. Y esto es importante porque entonces no reconoce la existencia de tonos, velocidades o volúmenes neutros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros decimos una persona habla rápido, la pregunta es, ¿habla rápido en comparación a qué? Es decir, ¿por qué yo, por ejemplo, que soy de Chile, hablo rápido para las personas de Ecuador? La respuesta es muy simple. Porque en Ecuador la velocidad promedio es mucho más baja que la velocidad promedio en Chile. Yo en Chile no hablo necesariamente rápido, hablo con un tono, con una velocidad bastante normal. Entonces, si eso es cierto, la pregunta, si eso es cierto, la pregunta es ¿cómo evaluamos esto? Es injusto en principio que nosotros exijamos que las personas discursistas respondan al mismo contexto que yo, como persona jueza. ¿Por qué? Porque los tonos, las velocidades, los ritmos dependen completamente de elementos culturales. Hay países en donde se habla más rápido que en otros. Hay regiones de países en donde se habla más cantado. Hay sectores de ciudades en donde se habla de manera más rápida, más lenta. Hay gente que está acostumbrada por su tono de voz a hablar más alto. Yo soy una persona que naturalmente habla fuerte y que mucha gente al escuchar me puede pensar que yo grito, cuando no es cierto. Yo solo hablo. Lo que pasa es que hablo fuerte. ¿Cierto? Entonces, como no tenemos la capacidad como personas juezas de saber todo el contexto de la persona que está detrás y todos sus elementos contextuales, simplemente no evaluamos las cosas en comparación a un neutro, sino que lo evaluamos en razón de sí mismas. Por ejemplo, si yo parto un discurso hablando con un tono que es relativamente fuerte y yo después elevo más la voz y luego o disminuyo la voz desde este punto neutro, se reconoce que la neutralidad es la que yo establecí en el discurso. Y como personas juezas, es importante que se me mide en base a eso. Es decir, estabas haciendo un discurso triste, pero como el discurso era rápido, pues no sentimos tanto la tristeza. Sí, era rápido en razón del contexto de otro país, pero para mí era una velocidad lenta porque yo hablo más rápido todavía. Entonces es importante que la receptora empática, para ser justa con el resto de la gente, no tenga esta concepción de ningún tipo. No evaluamos en base a esos elementos, sino que evaluamos en base a cómo el discurso internamente va fluyendo, a qué cambios internos de tono, de velocidad, de volumen tiene, y no en yo en base a mi cultura reconozco que estos tonos, estas velocidades o estos ritmos son los que representan ciertos sentimientos. Segundo, el segundo elemento de la receptora empática es que está dispuesta a
sentir emociones, incluso aunque se le describan cosas que no ha vivido. Un error clásico al momento de adjudicar discursos es que nosotros premiamos aquellos discursos que hablan de experiencias que nosotros compartimos como personas individuales. Mientras que no entendemos tanto discursos o nos cerramos a entender discursos que hablan de realidades que nosotros no hemos vivido. Por ejemplo, yo a nivel natural, como Fabián, soy más receptor a discursos que pueden hablar, por ejemplo, sobre el sufrimiento o una pérdida de amor. ¿Cierto? Que tengo como 500 exnovios que todo el circuito sabe porque son todos unos metiches de mi vida. O puedo ser muy receptor a discursos asociados a el dolor de lo que implica salir del closet o sentirse juzgado, más no tanto entender discursos que hablen sobre, eh, 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 por ejemplo, eh, problemas socioeconómicos. Si eso es cierto, es justo para una persona que justo calce con aquellos elementos con los que yo me siento conectado. Esto significa que yo como persona jueza debo hacer un ejercicio fuerte en sentir las emociones que la otra persona me está viviendo y las vivencias que la otra persona me está presentando, incluso en el escenario en el que yo no las haya vivido, e intentar y hacer mis esfuerzos más grandes en sentir cómo probablemente, en entender lo que la otra persona me quiere transmitir. Es decir, no es responsabilidad de la persona discursista hacer calzar su discurso con la vivencia de las personas juezas de la sala, más es la responsabilidad de las personas juezas de la sala ser empáticas a experiencias, incluso aunque estas experiencias no correspondan con su identidad individual como persona. Reconocemos que hay cosas imposibles, es decir, no podemos borrar de manera total y completa nuestro entorno, nuestro contexto, más sí podemos hacer esfuerzos significativos en tener empatía por aquellas experiencias que nosotros no hemos vivido, y es nuestra responsabilidad como personas juezas conectar con las historias que se nos están entregando de la manera más completa posible. ¿Esto tiene límites? Sí, tiene límites. Los límites están claros en el reglamento también, están asociados a los límites de equidad, es decir, no somos empáticos con discursos que, por ejemplo, violan los atributos protegidos de equidad, porque los reconocemos como parte de la existencia del manual. Último punto de receptora empática, por eso la máscara, está dispuesta a transformarse a cosas que no son para entender un discurso. El manual habla de un ejemplo concreto, ¿cierto? De si tú eres una persona que ha estado, si el discurso que le toca a una persona es, eres una persona general de ejército que le tiene que hablar a sus tropas, uno como receptora empática se pone en el rol de una tropa. Es decir, si yo entiendo que la dinámica llama a la persona a hablar hacia un grupo particular, yo me pongo en posición de ese grupo en particular para evaluar el discurso. Porque como la intención del discurso es entender hacia sus tropas, yo debo ponerme en la posición de una tropa y ver cómo me siento con ese discurso. Por ejemplo, yo como una persona que no está en la guerra, quizá no esté tan conectado a un discurso que hable sobre la importancia de la patria. Pero si yo me transformo y digo, ¿cómo una persona que es militar recibiría este discurso? Es probable que lo reciba distinto, porque es una persona que ha sido entrenada a tener valor por la nación y a tener un valor muy fuerte por la patria la que defiende. Y por ende es un discurso que le va a llegar mucho más. Entonces la receptora empática se transforma en lo que la dinámica le exige, si es que la dinámica le exige algo. Si la dinámica es una persona profesora que le habla a sus estudiantes, me pongo en la posición de los estudiantes. Si la dinámica es una dinámica que habla de estar en una corte y que le tienen que hablar a un juez, me pongo en la posición de esa persona jueza del sistema de justicia. Si tengo que hablar a un público enfervecido, me pongo en la posición de este público. Y así, si la dinámica habla de que la persona discursista le habla a alguien, nosotros como receptores empáticos nos ponemos en la posición de ese alguien y reconocemos el discurso con las características de ese alguien que lo está recibiendo, no con las características neutras descritas previamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Uno, la receptora empática no tiene país y por ende no tiene el concepto de tono neutro o ritmo neutro o velocidad o volumen neutro. Dos, está dispuesta a entender realidades que no ha vivido y juzgarlas de la misma manera en que juzgaría realidades que sí ha vivido, intentando conectarse con la persona discursista de la misma manera y no esperando a que la persona discursista adivine. Pero tercero, está dispuesta a transformar su identidad si así la dinámica lo exige para entender el discurso de la manera en que la dinámica te llama a entender el discurso. Es decir, es una persona que al igual que la persona discursista se transforma si la dinámica nos pone a todos en un escenario específico y particular. Esos son los tres pilares de la receptora empática con los que tenemos que juzgar siempre. Nunca está bien decir, esto fue muy rápido porque para mí era muy rápido, sino entenderlo. Nunca está bien decir, nunca he vivido esto y por ende no entendí el discurso y no voy a hacer esfuerzos para entenderlo.
Y nunca está bien decir, aunque la dinámica me llame a ser una persona menor de edad, lo voy a entender desde mi perspectiva de persona universitaria con una carrera, bla, 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 y no me importa la dinámica. Son cosas que siempre tenemos que respetar, porque al igual que el debate tiene a su votante promedio informado que tiene ciertos conocimientos base y el resto no, la receptora empática tiene ciertas características que se deben cumplir siempre para que los discursos se evalúen de manera justa y de manera igualitaria y no dependa tanto de qué persona jueza me ha tocado, qué experiencias ha vivido, de dónde es y cómo entiende las cosas. Eso. Solo como una notita, la receptora empática está bastante ligada con la tingencia, entonces una buena tingencia permite que el mensaje sea recibido de forma óptima por la receptora empática. Eso nada más. Sí. Va. Último punto, y este es muy cortito. Cuando nosotros medimos espacio, se mide en base al espacio disponible. Esto suena súper obvio, pero lo vamos a decir igual, por si acaso. En virtualidad, no podemos evaluar tanto uso escénico si la persona no tiene la capacidad de moverse tanto, porque su cámara no permite mostrar mucho espacio, porque su habitación no tiene tanto espacio disponible. Es distinto el espacio que yo puedo utilizar en una sala de clases a en una final a todo el auditorio. Lo único importante es que nosotros como personas jueces seamos justas con las discursistas y reconozcamos el espacio que tienen disponible y no le exijamos a la gente lo imposible. Si no tienen mucho espacio para moverse, no exigimos tanta movilidad. Si no tienen tanto, si tienen muchísimo espacio y han decidido ocupar muy, muy poco, entendemos que ahí sí puede haber una falta de utilización del espacio. Si la persona está en virtualidad, reconocemos ese contexto y evaluamos en base a lo disponible que puede tener en ese lugar. ¿Cierto? No asumamos que siempre estamos en el auditorio de un teatro súper grande y exijamos a la persona moverse con el espacio que no tiene. Hay gente que puede usar el espacio de formas muy creativas, mover las sillas y cosas así, pero tampoco le podemos exigir a todas las personas que quieran, que usan ese espacio tan fuertemente, porque puede haber otras razones por las cuales no lo está usando así, de no querer mover las cosas, no querer tener esos ruidos o así. Entonces, siempre solo era una pequeña acotación, pero que nos parecía importante hacer se evalúan el uso del espacio y se evalúan los discursos en base al espacio disponible que se tiene, no al espacio imaginario que construimos como clásicamente un escenario. Eso, no queremos agregar mucho más. Y con eso estamos. ¿Qué hemos aprendido hoy en día? Aprendimos lo que es un núcleo discursivo y cómo se evalúan los distintos elementos y criterios y pilares entre ellos. Aprendimos cómo evaluar errores, cómo evaluar la tingencia, cuál es la mirada que tenemos que tener y cómo ser contextuales al espacio. No sé, Anaí, si quieres hacer algún cierre más. No, creo que eso sería lo más importante. Espero que este taller haya sido útil tanto para las personas juezas como para las personas discursistas, para que sea un poco más claro cómo se evalúan sus discursos y tal vez no haya sesgos que puedan dar a más de interpretaciones. Eso sería todo, chicos. No sé si Fab, estás abierto a una ronda de preguntas o con esto ya Sí. Si acabaría. alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Sí, pueden nomás abrir el micrófono y hacen nomás la pregunta con confianza. Lleve. Oli, una pregunta. ¿Cuándo se considera que no sea perjudicial el romper, entre comillas, la dinámica? ¿What? ¿Cómo romper la dinámica? Cuando O no sea, es viste inteligente. la dinámica y, no sé, sigue valiendo un discurso así. Y eso se me hizo súper raro. Porque va contra la tingencia, pero no sé cuándo eso no le afecta o cómo se. A ver, es distinto interpretar una dinámica de una manera particular a romperla en el sentido de decir como voy a hacer otra cosa. Creo que ahí está el punto clave. Es decir, por ejemplo, si a mí me dicen un discurso como eres una persona médico y tienes que hacer un discurso a un paciente, yo puedo interpretar esa dinámica como se me antoje. Puede ser un paciente que está a punto de morirse, un paciente que esté, qué sé yo, sano. Puedo hacer un discurso que sea disruptivo, decirle al paciente, sabes que me tienes enfermo, llevas mucho tiempo aquí, ya no te soporto más, te odio, por favor, muérete. Como onda, obvio, puedo jugar con la dinámica de esa manera. Lo que no puedo hacer es no ser un doctor o no hablarle al paciente, es decir, voy a hablar una conferencia o voy a hacer
el hermano del paciente en vez de ser el doctor. Y creo que por ejemplo, hacer un contexto que sea tan extraño que entonces ya no permita entender el mensaje. Por ejemplo, ok, voy a ser un doctor con un paciente, pero vamos a estar en una nave espacial, entonces voy a hablar de cómo tuviste un problema asociado a la falta de gravedad y por tener que justificar un contexto tan extraño, que está tan alejado de la dinámica, no en el sentido de que contradiga la dinámica, sino en el sentido que está muy lejos, que al final el discurso pierda persuasión porque yo diga no entiendo qué está pasando, porque no entiendo en el contexto en el que se me está presentando la dinámica. Por ejemplo, creo que esas son ejercicios donde la creatividad, entre comillas, como que va más allá de lo que debería, porque en intentar ser muy creativo o novedoso con los contextos, lo que termina haciendo es dejando de lado la temática central del discurso o generando que sea muy difícil ser persuadido por ella porque es un contexto que es muy difícil de entender, porque es demasiado alejado de la realidad, por ejemplo. Porque claro, yo puedo pedir ser empático, pero tengo ciertos límites respecto a cosas que simplemente no entiendo. No entiendo cómo se ve un médico espacial en el año 4000, ¿cierto? Porque una persona le mordió una serpiente espacial que le da hepatitis en el hombro, como no sé, o sea, es una cosa que es tan surreal que cuesta mucho comprenderla. No sé si eso responde la pregunta, Josué. Sí, respondí demasiado bien. Al menos, sí. O sea, me recuerdo cuando al inicio hacía tipo así, súper cosas locas, pero sí, vamos allá de lo mismo. O sea, Gracias hacer por tu cosas locas está chévere, solo que hay que tener cuidado en que producto de hacer cosas locas haga que la persona no entienda lo que estoy hablando. Sí, eso mismo. Muchas gracias por el consejo. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Sí, otra. ¿Existe algún tipo de rúbrica el cual a esos puntos, como de los cuales son